Tratado de la naturaleza humana. Por David Hume. Libro 3. De la moral. Parte 2. De la justicia y la injusticia. Página 379 a 382. Sección 7. Del origen del gobierno. Comentario de TV. ¿Por qué es necesario el gobierno, la autoridad? En algún momento, nos preguntamos eso. Poner en una línea a pocos no es tan difícil, pero si son miles o millones, las cosas se complican. Cada ser humano tiene intereses muy personales, muy íntimos. Dirigir a 100 personas instruidas, podría no representar gran problema, porque ellas tienen conciencia de equipo, de grupo que persigue un bien común. Pero, si son 100 ignorantes, cada uno marcado por pasiones terribles, terminarían masacrándose. La muchedumbre humana, degenera en histeria colectiva, en un pensamiento degenerado sin una visión, sin objetivo de provecho alguno. Es aquí, donde el gobierno, somete las pasiones de los seres que se comportan aún por debajo del consciente de los animales. Un grupo humano, sin gobierno, está en un grave riesgo de aniquilación, de autodestrucción. Sí, van a decir que el gobierno abusa de las masas, debido a la condición de ignorancia que las masas demuestran. Pero, es preferible un mal gobierno, que cometa injusticias a dejar libres a las masas sin rumbo. Las tribus tienen que ser unificadas, a costa de sangre y fuego. Y aún esto, no es garantía de un desarrollo sostenido ni garantía de mejora continua. Al fin de cuentas, quienes están dirigiendo en el gobierno, no dejan de tener pasiones, codicia, ambiciones y deseos por velar por sus intereses. Dudo que usted, siendo una persona consciente, tenga el atrevimiento de irse a vivir a una región donde no existe la ley, ni la vigilancia de un gobierno. La muchedumbre, aun siendo enorme, forma grupos de interés. Y con esto se genera una tremenda división con la cual tiene que lidiar el gobierno, para mantener el orden social. Jamás ha sido sencillo mantener la cohesión social, un pensamiento colectivo de mejora que beneficie a todos. Posiblemente, dos se ponen de acuerdo, pero aún en las familias, existen las divergencias de pensamiento entre hermanos. Gracias al gobierno, se suprimen o sancionan las ideas de aniquilación de unos a otros. Es así como el gobierno, viene a desempeñar el papel de padre de familia, que mantiene el orden interno. El gusto personal de cada miembro de la familia, tiene que amoldarse a las directrices que dicta el padre de familia. Jabatot. David Hume escribe: nada es tan cierto como que los hombres se guían en gran medida por el interés y que aun cuando se preocupan por algo que trasciende de ellos mismos no llegan muy lejos. No es usual para ellos en la vida corriente interesarse más que por sus amigos más cercanos y próximos. No es menos cierto que es imposible para los hombres asegurar su interés de una manera más efectiva que mediante la observancia universal e inflexible de las reglas de la justicia, por las cuales pueden mantener firme la sociedad y evitar la recaída en la condición miserable y salvaje que corrientemente se nos presenta como el estado de naturaleza. Siendo grande este interés que todos los hombres tienen en el mantenimiento de la sociedad y la observancia de las reglas de la justicia, es palpable y evidente aún para el más rudo e inculto de los miembros de la raza humana y es casi imposible para cualquiera que tenga experiencia de la sociedad engañarse en este particular. Por consiguiente, ya que los hombres se hallan tan sinceramente ligados a su interés, y su interés se preocupa tanto por la observancia de las reglas de la justicia, y este interés es tan cierto y declarado, puede preguntarse cómo puede surgir el desorden en la sociedad y qué principio tan poderoso existe en la naturaleza humana que venza a una pasión tan fuerte o que sea tan violento que obscurezca un conocimiento tan claro. Nota de TV. Quien desconozca las reglas o leyes de un grupo social, con suma facilidad puede caer en la delincuencia, porque obedece a sus impulsos, a la intención de poner su interés o egoísmo torcido, por encima de los derechos ajenos.
Ya sabemos, que la ignorancia de las leyes, a nadie exime de perdón si comete una atrocidad. Si no hubiese sanciones legales a una conducta que termina en hechos impropios, cualquier desquiciado podría llegar a usted y golpearlo, abusarlo o asesinarlo, no más por su gusto. Pero si alguien que conoce las leyes, comete abuso y es protegido por quienes deben aplicar las leyes, ya estamos ante una situación de orden fallido, de Estado fallido, de una corrupción fatal que perjudica a los intereses de las masas subyugadas por la misma ley. David Hume escribe: ya se observó, al tratar de las pasiones, que los hombres se hallan poderosamente guiados por la imaginación y adaptan sus afecciones más a la manera como un objeto se les aparece que a su valor intrínseco y real. Lo que les impresiona mediante una idea intensa y vivaz prevalece corrientemente sobre lo que se presenta obscuramente, y debe existir una gran superioridad de valor para compensar esta ventaja. Ahora bien, como todo lo que es contiguo en el espacio o en el tiempo nos impresiona mediante una idea tal, tiene un efecto proporcional sobre la voluntad y las pasiones y actúa comúnmente con más fuerza que un objeto que está en una mayor distancia y más obscurecido. Aunque podamos estar plenamente convencidos de que el último objeto supera al primero, no somos capaces de regular nuestras acciones por este juicio, sino que cedemos a las solicitaciones de nuestras pasiones, que hablan siempre en favor de todo lo que está cerca o contiguo. Esta es la razón de por qué los hombres obran tan frecuentemente en contradicción con su interés conocido, y en particular de por qué prefieren una pequeña ventaja presente al mantenimiento del orden en la sociedad, que depende tanto de la observancia de la justicia. Nota de TV. Si cometo un acto ilegal y sé que habiendo un agujero en las leyes, puedo burlar a la justicia, la misma ley está degenerada, pues debería contemplar de manera minuciosa todos esos agujeros. La ley, en su aplicación, debería simular mil y unas maneras de ser torcida a favor de los delincuentes. Por tanto, las reformas ocurren para sanear todos esos puntos oscuros. Si un ejército tiene una debilidad, aquello que defienden, a la postre será sometido y convertido en un desastre por el ejército enemigo. David Hume escribe: la consecuencia de cada violación de la equidad parece hallarse muy remota y no se inclina a oponerse a las ventajas inmediatas que pueden ser obtenidas por ella. Sin embargo, no son menos reales por ser remotas, y como los hombres se hallan en algún grado sometidos a las mismas debilidades, sucede necesariamente que las violaciones de la equidad deben llegar a ser muy frecuentes en la sociedad y el comercio de los hombres, de este modo debe hacerse muy peligroso e incierto. Vosotros tenéis la misma propensión que yo tengo hacia lo que es contiguo frente a lo que es remoto. Por consiguiente, sois llevados a cometer como yo actos de injusticia. Vuestro ejemplo me empuja en esta vía por imitación y también me proporciona una nueva razón para la violación de la equidad, mostrándome que seré la víctima de mi integridad, si me impongo solo yo el deber de dominarme en medio de la licencia de los otros. Nota de TV. Usted es respetuoso de las leyes, no de los códigos de honor. Y mientras usted observa a las leyes, el vecino procurará perjudicarlo, aun sabiendo que hay leyes muy claras. Siendo así, no nos escapamos de ser violentados por cualquiera. Entonces, se vuelve imprescindible vivir atentos, estar preparados para no ser burlados, abusados o permitir afrenta alguna. Así que es muy importante conocer las leyes, leer las leyes que rigen nuestro acontecer social. Puede ocurrir que usted sea despojado de un derecho, pero por mera ignorancia, permita el abuso de un tercero. David Hume escribe: por consiguiente, esta cualidad de la naturaleza humana, la de ser atrapado por sus pasiones, no solo es muy peligrosa para la sociedad, sino que parece, en una ojeada rápida, ser incapaz de remedio. El remedio puede venir con solo el consentimiento de los hombres, y si los hombres son incapaces de preferir lo remoto a lo contiguo, no consentirán jamás en algo que los obligue a esta elección y contradiga de una manera tan sensible sus principios e inclinaciones naturales.
Nota de TV. La delincuencia jamás podrá ser erradicada cuando las leyes se prestan a no sancionar duramente a quienes cometen actos ilegales. Los políticos se adjudican el fuero, para evitar ser víctimas de acusaciones injustas, pero el pueblo no tiene fuero. Esto es algo extraño, pero ocurre, que gracias a la protección legal, quienes se sienten intocables, cometen actos terribles, de tremenda ilegalidad. David Hume escribe: siempre que se escogen los medios se escoge el fin, y si nos es imposible preferir lo que es remoto, nos es igualmente imposible someternos a una necesidad que nos obligue a un método tal de acción. Sin embargo, aquí puede observarse que esta debilidad de la naturaleza humana llega a ser el remedio de sí misma y que nos precavemos contra nuestra negligencia de los objetos remotos solamente porque somos inclinados a esta negligencia. Cuando consideramos los objetos a distancia, todas sus pequeñas particularidades se desvanecen y damos siempre preferencia a lo que es preferible en sí mismo, sin considerar su situación y circunstancias. Esto da lugar a lo que en un sentido impropio llamamos razón, que es un principio que es frecuentemente contrario a las inclinaciones que se presentan ante la proximidad de un objeto. Nota de TV. Por la pasión, embrutezco mi razón. Una persona que tiene conciencia, y razón clara, se va a contener ante el deseo de cometer un acto ilegal. Y la conciencia, la razón nada tiene que ver con la ignorancia, porque hay situaciones que son del dominio del sentido común. Hasta el ciudadano más pobre o iletrado, está consciente de que hay acciones que no deben cometerse en menoscabo del derecho natural de otros. David Hume escribe: al reflexionar sobre una acción que realizaré de aquí a 12 meses me determino a preferir el bien más grande, ya se halle más contiguo o más remoto en este tiempo, y una diferencia en este particular no trae consigo una diferencia en mis intenciones y resoluciones presentes. Mi alejamiento de la determinación final hace que estas pequeñas diferencias se desvanezcan, y no estoy afectado por nada más que por las cualidades generales y más discernibles del bien y el mal, pero cuando me aproximo más cerca, estas circunstancias que en un principio eché de ver comienzan a aparecer y tienen una influencia en mi conducta y mis afecciones. Una nueva inclinación hacia el bien presente surge y me hace difícil el adherirme a mi primer propósito y resolución. Esta debilidad natural, la de cometer infamia, puedo lamentarla mucho y puedo intentar por todos los medios posibles el librarme de ella. Puedo recurrir al estudio y a la reflexión sobre mí mismo, al consejo de los amigos, a la meditación frecuente y la resolución repetida, y habiendo experimentado que poco eficaces son todos estos medios, puedo abrazar gustoso otro expediente por el que me imponga el dominio sobre mí mismo y que me defienda contra esta debilidad. La única dificultad, por consiguiente, es hallar este expediente por el que el hombre se libra de su debilidad natural y se ponga bajo la necesidad de observar las leyes de la justicia y equidad, a pesar de su violenta inclinación a preferir lo contiguo a lo remoto. Es evidente que un remedio tal jamás podrá tener efecto sin corregir esta propensión, y como es imposible cambiar o corregir algo material en nuestra naturaleza, lo más que podemos hacer es cambiar las circunstancias de la situación y hacer de la observancia de las leyes de la justicia nuestro interés más inmediato y de su violación, nuestro interés más remoto. Repetimos. Lo más que podemos hacer es cambiar las circunstancias de la situación y hacer de la observancia de las leyes de la justicia nuestro interés más inmediato y de su violación, nuestro interés más remoto. Sin embargo, siendo esto impracticable con respecto a todo el género humano, puede tener tan solo lugar con respecto a pocas personas, que nosotros inmediatamente nos interesamos en la ejecución de la justicia. Estas personas son aquellas que llamamos magistrados civiles, reyes y ministros de estos o gobernantes y legisladores, que siendo personas indiferentes a la mayor parte del Estado, no tienen interés o tienen un interés muy remoto en algún acto de injusticia, y hallándose satisfechos con su condición presente y con su parte en la sociedad, con su función social de beneficio,
tienen un interés inmediato en toda ejecución de la justicia, ya que es tan necesaria para el mantenimiento de la sociedad. Aquí, pues, radica el origen del gobierno y sociedad civil. Los hombres no son capaces de desarraigar en ellos o en los otros la estrechez de horizonte que les hace preferir lo presente a lo remoto. Estas personas, pues, no son solamente inducidas a observar estas reglas en su propia conducta, sino también a obligar a los otros a una igual regularidad y a inculcar los dictados de la equidad a través de la sociedad entera. Y si ello es necesario, deben interesar a otros más inmediatamente en la ejecución de la justicia y crear un número determinado de funcionarios civiles y militares para asistirlos en su gobierno. Sin embargo, esta realización de la justicia, aunque es la principal, no es la única ventaja del gobierno. Como las pasiones violentas impiden a los hombres percibir claramente el interés que tienen en una conducta justa con respecto a los otros, les impide también ver esta equidad misma y los hace de un modo notable, parciales en sus propios favores. Dicho inconveniente se corrige del mismo modo que el antes mencionado. Las mismas personas que ejecutan las leyes de la justicia, decidirán de las controversias referentes a ellos, y siendo indiferentes a la mayor parte de la sociedad, decidirán de un modo más equitativo que cada uno lo haría en su propio caso. Mediante estas dos ventajas de la ejecución y de la decisión de la justicia, los hombres adquieren una garantía contra la pasión y debilidad de los otros, así como contra las suyas propias, y bajo el amparo de sus gobernantes comienzan a probar a gusto las dulzuras de la sociedad y de la mutua asistencia. El gobierno extiende aún más allá su influencia beneficiosa, y no contento con proteger a los hombres en estas convenciones que realizan para sus mutuos intereses, los obliga frecuentemente a hacer tales convenciones y los fuerza a buscar su propia ventaja mediante el acuerdo acerca de cualquier fin o propósito común. No existe cualidad de la naturaleza humana que cause errores más fatales en nuestra conducta, que la que nos lleva a preferir lo que es presente a lo distante y lo remoto, y nos hace desear los objetos más por su situación que por su valor intrínseco. Dos vecinos pueden ponerse de acuerdo para desecar un campo que poseen en común, porque es fácil para ellos conocer recíprocamente sus espíritus y cada uno de ellos puede ver que la consecuencia inmediata de no llevar a cabo su parte, es el abandono del proyecto total. Sin embargo, es verdaderamente difícil, y de hecho imposible, que 1000 personas se pongan de acuerdo para una labor tal, siendo imposible para ellos concertar un designio tan complicado, y aún más difícil para ellos realizarlo, ya que cada uno trata de buscar un pretexto para librarse de la perturbación y gasto, y quiere dejar todo el peso del asunto a los otros. La sociedad política remedia fácilmente estos inconvenientes. Los magistrados hallan un interés inmediato en el interés de una parte considerable de sus súbditos. Nota de TV. Una minoría no puede exigir un beneficio que perjudique a la mayoría, ni en lo económico ni en lo moral. Si ocurre esto, la sociedad se está degenerando. ¿Por qué? Porque se genera un descontento que posteriormente provocará más perjuicio que beneficio. Una ley decretada, que está actuando en contra del interés de la mayoría, da lugar a demandas desquiciadas. David Hume escribe: los magistrados no necesitan consultar a nadie más que a sí mismos para el fomento de este interés, y cuando el fracaso de un elemento en la ejecución va unido, aunque no inmediatamente, con el fracaso del todo, evitan este fracaso porque no tienen un interés ni inmediato ni remoto en él. Así, se construyen puentes, se abren puertos, se levantan fortificaciones, se hacen canales, se equipan flotas y se instruyen ejércitos en todas partes por el cuidado del gobierno, que, aunque compuesto de hombres sometidos a todas las debilidades humanas, llega a ser, por una de las invenciones más finas y sutiles imaginables, una composición que se halla en cierta medida libre de estas debilidades. Página 379 a 382 del PDF.